Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Entre Dos Fuegos y como todas las semanas me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro programa. Esta semana no nos puede acompañar el director general de la revista, Rodrigo Menéndez, porque está realizando un viaje de trabajo, pero aquí estaremos acompañándole y por supuesto agradeciéndole, insisto, que esté con nosotros esta tarde, que tenemos un gran invitado. Jorge Zúñiga Rodríguez, que es síndico del contribuyente de la Concanaco y vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio de Tapachula en Chiapas. Jorge, qué gusto poderte saludar y gracias por acompañarnos. Gracias Guillermo, igualmente, muchísimas gracias por la invitación y muchísimos afectos para Rodrigo y muchas gracias a todo tu amable auditorio que nos escucha. Te agradezco mucho, Jorge, y evidentemente contigo vamos a platicar un tema muy importante, y digo evidentemente porque tú lo conoces muy bien, lo vives cotidianamente, no solo en Tapachula, sino en tu encargo como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tapachula y de síndico del contribuyente de la Concanaco, que es el fenómeno migratorio. En el caso particular, evidentemente, hablando de Chiapas, pues estamos en la frontera con Guatemala, pero también en toda la península se vive pues con todo este cúmulo, lamentablemente, de migrantes que nos llegan de toda Centroamérica, incluso ya de algunos otros países, y que bueno, en tu caso es un tema de agenda cotidiana. Te pediría que primero nos empezaras platicando el contexto general para poder de ahí ir derivando ya en otro tipo de preguntas más específicas, pero para entenderlo en el contexto general. Claro, hay dos temas muy particulares que vienen acompañados de la migración. Uno es el inmigrante que viene a cruzar por nuestra frontera para internarse a nuestro país y llegar a Estados Unidos, al famoso sueño americano. El otro es el que se va a quedar en nuestro país, que lo único que quiere salirse de su país, ya sea por su condición de refugio que va a solicitar, o en el caso de gente que no es que lo estén persiguiendo en su país, sino que simple y llanamente no hay condiciones necesarias en su país y lo que está buscando es nuevas oportunidades, no necesariamente en Estados Unidos, pueden ser en México. La gran mayoría va buscando Estados Unidos, ¿no? El famoso sueño americano. Y tenemos otra condicionante, que es la condicionante del migrante que viene a hacer turismo, ¿no? Este turismo de migración, esta economía de migración que viene de Centroamérica y viene de Guatemala a nuestro país, a México, a Tapachula, a Chiapas a consumir, que vienen a Cancún, que vienen a Oaxaca, que vienen a toda la parte sur, que para ellos es muy barata, porque cabe recalcar que el quetzal, que es la moneda del guatemalteco, tiene 15 años que no está en paridad con el peso. Quiere decir que vale más el quetzal que el peso, ¿no? Entonces, hoy amanecimos a 2.60 en el tipo de cambio, o sea, casi 3 por 1 para poder adquirir un quetzal, ¿no? Entonces, esto hace que estas migraciones que vienen a consumir pues se contrapongan con estos migrantes que nada más quieren internarse a México para cruzar la República. Visto así, y evidentemente porque hay que entenderlo, todo problema también representa oportunidades, representa retos. Me queda muy claro por lo que dices en términos de la economía local, el gran apoyo que este migrante de turismo, como bien le llamas, genera en las economías, en este caso de Tapachula, te lo podría decir porque es un caso que conozco muy bien de Chetumal en Quintana Roo, los que cruzan de Belice a comprar, a divertirse, a consumir, pero pues a lo mejor estamos un poco cegados o mal influenciados por lo que escuchamos todos los días de la otra migración, que es masiva, que lamentablemente además lo hacen en condiciones económicas muy paupérrimas, que incluso nos cuestan mucho dinero como gobierno, porque en lo que están o no hay que atenderlos, hay que darles de comer, hay que darles un refugio, pero yo lo quiero ver desde el lado positivo, la oportunidad que representa no solo para las ciudades fronterizas, para la región en general. Estoy hablando de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Oaxaca, como bien mencionaste. Claro, claro. Mira, hablemos dividiéndolo de esta manera en los migrantes que quieren cruzar por México para llegar y los de turismo. Hablemos primero de los migrantes que quieren cruzar, ¿no?
Son migrantes que en efecto, si bien vienen en condiciones bastante deplorables y además, por más que traigan dinero, porque tienen normalmente familiares o tienen gente que los apoya desde los Estados Unidos y les mandan remesas y demás, acuérdate que pues tú no puedes comprar un boleto de camión, no puedes comprar un boleto de avión. ¿Por qué? Porque vienen indocumentados, entonces necesariamente están obligados a hacerlo a pie, tienen que cruzar toda la República de México básicamente a pie. Entonces eso por mucha economía que ellos puedan traer, pues es sumamente desgastante. Pero si a esto le metemos lo que nosotros le denominamos el foco rojo dentro de las migraciones, o sea, ya como tal, el que haya movilidad humana a gran escala es bastante complicado, pero si le metemos el foco rojo, le metemos al que sí es delincuente y viene dentro de las migraciones, al que sí es un bandido y viene huyendo, al que trae drogas y se escuda de estas caravanas para poder esconderlas, o al que al revés, ¿no? O sea, ve a estas caravanas como un nicho de oportunidad para poder secuestrar a alguien, para poder generar un tema de trata con estas personas, ¿no? Que vienen en suma vulnerabilidad, o para, por ejemplo, usarlos como mulas, ¿no? Y meterles ahí a ellos las cargas, ya sean drogas, ya sean armas, llámese otro tipo de cosas ilícitas que se pueden suscitar. La verdad es que sí es un fenómeno bastante complicado en el que llevamos ya bastantes años. Esto empezó a finales del 2018, fue la primera vez que se vio una caravana migrante como tal en el fenómeno migratorio. Esto no había sucedido. Sí, Tapachula se encuentra situado el siglo XXI, que es la base del Instituto Nacional de Migración más grande que hay en todo el país, y tenemos alrededor de 450 repatriaciones al día. Entonces, si pues multiplicamos eso por 10, pues quiere decir que son 4.500, estamos hablando de casi 14.000 repatriaciones al mes. Pero eso era en el fenómeno migratorio natural constante que había anteriormente. Ahora que se ha agravado y que ha crecido con este nuevo fenómeno en el que, como bien tú mencionas, ya no solo son centroamericanos, también vienen extracontinentales, vienen de otros países, y dentro de estos países pues puede venir de todo, ¿no? O sea, y ahí es en donde se entiende también, por un lado, el cómo se vuelve esto un tema de seguridad nacional, por saber quiénes están entrando por nuestra frontera, y ahí es en donde creo yo está la gran oportunidad que tenemos los mexicanos y toda la región sur, de verdaderamente poder entender que este fenómeno no debe de afectar a las economías regionales, ¿no? Al contrario, debería de ser una plataforma que permitiera fortalecer a la frontera sur en este momento. Pero en ese sentido, porque, insisto, al final de cuentas, pues yo también digo, aparte que tuve la fortuna de vivir en Tapachula y también soy de una ciudad fronteriza, donde tradicionalmente hemos convivido con la migración buena, y lo voy a decir sin ningún término peyorativo, la migración que llega a consumir, que además no llega a delinquir, y que en algunos casos ha sido base importante de la economía. Me queda claro en el caso de las dos ciudades que estamos hablando. ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Cómo hacerlo? Porque además debo decirle al auditorio que Jorge también ha sido subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas, precisamente en la atención de estos temas de manera institucional. Hoy lo hace desde el sector empresarial, con esta visión positiva, pero también en su momento te tocó hacerlo como funcionario de gobierno encargado de esa parte. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cómo hacerlo? Claro, mira, precisamente cuando estuvimos en el gobierno del estado de Chiapas, este movimiento empezó en la época de el hoy cónsul Juan Sabines Guerrero. Acuérdate que Chiapas vivió un movimiento muy complicado antes del exgobernador Pablo Salazar Mendihuche. Antes de él, en una administración de 6 años, tuvimos 5 gobernadores, si no mal recuerdo, ¿no? Luego vino Pablo Salazar, que logró terminar su periodo, luego vino Juan Sabines, que logra terminar su periodo, y luego viene Manuel Velasco, que logra terminar su periodo, ¿no? Pero llevamos solamente 18 años de continuidad, y lo que lleva hoy por hoy el gobernador Rutilio Escandón. En estos 18 años
de continuidad y lo que suma el gobernador Rutilio, que ya va en su cuarto año, la realidad de las cosas es que empezamos a ponerle una atención importante al fenómeno migratorio en la administración del gobernador Sabines. Ahí se crea la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, en donde se atendía el fenómeno migratorio viéndolo desde dos aristas, ¿no? Los chiapanecos en el exterior, le llamábamos nosotros, que es los mexicanos que van a Estados Unidos, y los que vienen de otros países a ingresar a Chiapas o a México, ¿no? Y en el sector económico, la Subsecretaría para el Desarrollo de Mesoamérica, porque hemos analizado y se ha estudiado, y Naciones Unidas le ha metido candela a estudiar el fenómeno migratorio, y la realidad de las cosas es que la única manera de mitigar los fenómenos migratorios es generando economías locales en los países de los que están expulsando a estos migrantes, ¿no? Si tú estás feliz en tu casa y tienes oportunidad de vida y tienes para comer y para darle vivienda a tus hijos, pues no tienes por qué irte a otro lado, ¿no? Precisamente ayer teníamos una reunión con el director de vivienda de Chiapas, el señor Freddy Escobar, y hablábamos de todas las oportunidades que se generan en la zona fronteriza al generar vivienda digna, al generar esta vivienda de interés social que le permita a esta gente que viene de otros lados poderse quedar y poder ver a Chiapas como un nicho de oportunidad para poder desarrollar su vida. ¿Qué sucede? Nos perdemos en este mundo y en este universo de los migrantes y muchas veces los criticamos o los juzgamos o hablamos mal de ellos, pero por otro lado se nos olvida que uno de los ingresos, o por lo menos uno de los 3 ingresos más importantes de la República de México hoy por hoy, son las remesas. O sea, es los mexicanos que nosotros tenemos viviendo en Estados Unidos que nos depositan a nosotros remesas a sus familiares que tenemos en este país. Entonces, este es un fenómeno que para que verdaderamente podamos adoptar las oportunidades debemos de dejarlo de ver como un problema para mal y, como tú bien decías al inicio de la entrevista, verlo como un problema en positivo. Sí es un problema, sí genera muchísimas molestias, porque imagínate nada más, Tapachula, en el último censo hablamos de 450,000 habitantes y teníamos contemplados el año pasado solo en haitianos más de 100,000. Entonces, pues estás hablando de que tu población creció en un 30% entre haitianos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos en un año. Entonces, claro que te quedas con desabasto de servicios, con desabastos de aguas, con desabasto de ocupación hotelera, que eso al mismo tiempo ha generado que mucha gente ahora su casa pues ya la hizo hotelitos, ya las hicieron Airbnb, ya las están rentando para que se queden ahí varias familias que vienen de otros lados. Lo que nos está faltando, creo yo, mi estimado Guillermo, es verdaderamente atenderlo como una oportunidad para México, pero atenderlo desde el punto de vista del orden, verdaderamente ordenar todas las aristas, la arista de economía. Yo platicaba con la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, hace unos días en la Confederación Nacional, y yo le decía que es importante darle continuidad al proyecto de integración laboral del extranjero, ¿no? Cómo verdaderamente lo podemos afiliar en el Seguro Social, porque por otro lado nos dicen, no, es que ya lo puedes afiliar, ¿no? Por poner un ejemplo, dice, sí, ya lo puedo afiliar, pero tú no le das ni vivienda, ni le das pensión, y a mí sí me cobras el 100% de la carga laboral solo por darle servicio médico, ¿no? Entonces, hay mucho que atender, hay mucho que explorar, pero la realidad de las cosas es que si lo atendemos con la responsabilidad necesaria, esto se puede volver una gran oportunidad para el sur, porque si además a todo esto le sumamos el turismo que viene, que hoy se ve topado en las filas fronterizas, porque tú quieres venir con tu familia de vacaciones a Tapachula, o a Puerto Arista, o a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, ¿no? O te quieres brincar a Campeche, te quieres brincar a Tabasco, te quieres brincar al mismo Quintana Roo, con tu tarjeta de visitante regional, que en teoría es la tarjeta que sirve para facilitarle a todos estos países este trámite turístico sin necesidad de que tengan ellos visa. Y la realidad de las cosas es que no se puede, o sea, es sumamente difícil, expiden 200 tarjetas al día, tienes que hacer colas de toda la noche para poder ver si te van a dar tu tarjeta. En ese sentido, tuvimos una reunión también con la Confederación de Cámaras, con el secretario de Gobierno, el señor Adán Augusto, en donde le estamos pidiendo su apoyo ante el Instituto Nacional de Migración
para poder digitalizar la tarjeta de visitante regional, que tú hagas tu trámite en línea, que tú con tu teléfono celular puedas sacar tu biometría, que esa biometría sea escaneada verdaderamente por las autoridades necesarias y te genere a ti un código QR si estás en positivo, para que entonces tú desde tu casa puedas obtener tu código QR y puedas ingresar a México ya con un registro previo de qué estás haciendo. Pero este es un trabajo que si no se hace verdaderamente en conjunto, de la mano, autoridades, iniciativa privada, va a ser muy complicado poderlo llevar a cabo y va a seguir generando este círculo negativo en lugar de verdaderamente un círculo virtuoso. Más allá de la tramitología burocrática, que además entiendo perfectamente lo que explicas por el tema de, pues sobre todo la lentitud para darle viabilidad al trámite, que juega en nuestra contra, porque en todo caso ese tipo de migrante viene a gastar, viene a divertirse, viene a otras cosas, no va de paso a Estados Unidos. De manera práctica, y coincido contigo en el tema de verlo en la doble vía, de que esto es un esfuerzo de particulares, pero también de gobierno, para hacerlo parte de un desarrollo económico. ¿Ahí qué plantearías? En términos, me voy a ir más a los negocios. Mira, la lógica del negocio te indica, Guatemala tiene 18 millones de guatemaltecos, más o menos, ¿no? En los censos. Pero también tenemos, acuérdate, Belice, tenemos Salvador y tenemos Honduras, y todos ellos son partícipes de esta tarjeta de visitante regional. Pero hablemos de únicamente los 3 millones que están en la zona fronteriza con Tapachula, y te genera una ecuación. Por ejemplo, ahorita viene el famoso Buen Fin que promovemos en la Cámara de Comercio. Para un guatemalteco, que no te voy a decir del 2.60 al que amanecimos hoy, hablemos del 2 por 1 natural, ¿no? O sea, él viene a México y da un quetzal y le dan 2 pesos. Pero resulta que la pantalla que va a comprar en el Buen Fin trae un 50% de descuento. Entonces, este guatemalteco está adquiriendo una pantalla pues a un valor real del 25% del valor de la pantalla, entre el descuento del Buen Fin y el tipo de cambio que él genera, ¿no? Entonces, para ellos es sumamente atractivo venir a gastar a nuestro municipio, a nuestro estado, venir de vacaciones, todos sus alimentos, el hotel, el hospedaje, lo que compran, sus insumos, vienen a hacer su despensa. O sea, en la zona de influencia que nosotros tenemos a 250 kilómetros de la franja fronteriza, a ellos les sale mucho más económico moverse a Tapachula a hacer su despensa que moverse a la ciudad capital de Guatemala. Muchísimo más económico. Entonces, si hablamos de 3 millones de guatemaltecos que cruzan para hacer sus compras, imagínate si nosotros verdaderamente nos volviéramos los facilitadores de esta burocracia que hoy por hoy no nos permite otorgar más de 200 documentos, ¿no? O sea, dices, oye, no vamos a acabar jamás de entregar los documentos. Tampoco podemos abrir la frontera y decir, ya, que crucen todos y que vengan. ¿Por qué? Porque somos 2 países diferentes y además se nos cuela muchísima gente que no viene de manera sana. Entonces tenemos que tener controles y como empresarios estamos en el mejor entendido de que así debe de suceder. Pero sí tenemos que ser muy inteligentes de saber que, a ver, 18 millones, no tengo el dato de cuántos millones de habitantes hay en Monterrey o en Puebla o en Guadalajara, pero creo que si juntamos esos 3 estados, no juntamos a 18 millones de mexicanos. Entonces, imagínate que Tapachula tiene de vecinos a Monterrey, a Guadalajara y a Puebla, con ese poder adquisitivo que tienen ellos, además al 2 por 1, pero resulta que no pueden venir a comprar porque nosotros no se los permitimos, ¿no? Entonces, estamos desaprovechando verdaderamente muchísimos miles de millones de dólares que podrían estar ellos consumiendo en nuestros negocios. Tapachula tiene por lo menos 15 o 18 años que como municipio emergente nunca ha ido a la baja. O sea, va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y más tiendas, y más tiendas, y más comercio, y más comercio, y empezamos con el Sams, y luego llegó el Walmart, y luego llegaron los Chedrawis, y luego llegaron los Aurreras, y luego llegaron los Sorianas, y luego llegaron los Hipersorianas, y luego los clubs, y luego, o sea, dices, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué todas estas macrotiendas vienen a un pueblo o a una ciudad de 500,000 habitantes, que además ha sido golpeada por todos estos fenómenos migratorios, ¿no?
y además de delincuencia organizada y además de trata de personas. Al final somos una frontera, ¿no? Entonces sería como el último lugar al que yo iría a poner mi negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a ponerlo ahí? Es que resulta que hay 18 millones de vecinos que tienen un poder adquisitivo mayor que el de nuestro país, ¿no? Entonces entiendo que no es Estados Unidos, que tiene 20 por 1, pero pues es el que tiene 2 por 1. Entonces, si yo no le puedo vender al del 20 por 1 o ya estoy topado con el del 20 por 1, pues me voy al del 2 por 1, ¿no? Es otro gran nicho de oportunidad. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Pues verdaderamente generar oficinas de atención, generar plataformas de atención, capacitar verdaderamente al personal del Instituto Nacional de Migración, que entienda que más allá del sentido humano que ellos deben de darle a cada migrante que viene, además de eso, tendríamos que tener presencia de la Secretaría de Economía, tendríamos que tener presencia de la Secretaría del Trabajo. Imagínate cuando se junta migrantes y al mismo tiempo juntamos trabajadores temporales que vienen a la cosecha del café, y al mismo tiempo juntamos turistas que quieren venir a Tapachula, porque resulta que es diciembre, ¿no? Y todo va a suceder en diciembre. Siguen las migraciones, viene la cosecha de café, van a entrar los turistas y nosotros tenemos 16 computadoras para atenderlos. Realmente es una incongruencia, así como lo planteas, y insisto, quito esta parte del migrante que va de paso en términos de este modelo económico que podría resultar, que ya existe, pero que podría resultar en algo todavía mucho mayor. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gran explicación que además nos abre mucho los ojos respecto de la parte positiva de esta migración. ¿Un comentario final antes de despedirnos? Agradecerte, Guillermo, agradecerle a todo tu equipo, agradecerle a la Confederación Nacional de Cámaras todo el respaldo en esta estructura nacional que nos permite poder accesar a este tipo de plataformas, y invitar al gobierno de la República a que verdaderamente concilie con los empresarios. No podemos seguir teniendo un país en el que las dos iniciativas más importantes, la pública y la privada, no caminen de la mano. Jorge Zúñiga, vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Tapachula, síndico del contribuyente de la Concanaco, muchísimas gracias por habernos acompañado, por esta extraordinaria plática y sobre todo por abrirnos los ojos de este tema tan polémico, pero que, como bien dices, en vez de verlo como algo negativo, es un reto en positivo. Yo le agradezco muchísimo, como todas las semanas, que nos haga el favor de acompañarnos y nos vemos sin falta aquí en Entre Dos Fuegos. Muchísimas gracias.